Bueno, pues estoy por aquí, como dice el título, con un tutorial para un calcetín básico, sencillo, con agujas del 3 milímetros para no cansarnos. Y he utilizado la Katia Conces, esta la Taika, que son 150 gramos, 400 metros. En mi caso salen dos calcetines, que tengo un 37-38. 70 gramos los dos calcetines, o sea que quedan 80. Para tener en cuenta al hacer un calcetín, que eso no lo digo en el tutorial, os voy a explicar cómo calcular el largo, ¿vale? El calcetín tiene una holgura negativa, es decir, que mide menos que nuestro pie, para que cuando lo metamos en el zapato, bueno, pues no solo salga por detrás y demás, que hay veces que pasa cuando un calcetín es grande. Entonces lo que tenemos que hacer es medir nuestro pie, en mi caso mide 23 centímetros, y a esos 23 centímetros tenemos que quitarle la holgura negativa. 1,5 centímetros, 2 centímetros, ya eso es ir haciendo calcetines y ver cómo nos resulta mejor. Entonces, como os digo, el mío son 23 centímetros, le quito la holgura negativa, serían 21, y a esos 21 centímetros se reparten aquí. La puntera mide lo que mide, prácticamente ahí no os digo cuánto, os digo las vueltas, el ancho, ¿vale? Pero el talón sí que mide 4 centímetros. Habitualmente un talón de vueltas cortas, hay muchos, yo he cogido el más básico, son 4 centímetros. Por tanto, si nuestro pie tiene que medir 21 centímetros y el talón va a medir 4 centímetros, tenemos que hacer esta zona de 17, ¿vale? Entonces, una vez que nuestra puntera en nuestro pie llega a 17 centímetros, es cuando vamos a montar el talón de vueltas cortas. Este calcetín, ¿cómo está hecho? Desde la puntera hasta la caña, comenzamos con un montaje turco de 6 puntos en cada aguja, continuamos tejiendo el pie, hacemos el talón, la caña y un elástico de 1 por 1 y lo cerramos en tubular. He intentado hacerlo lo más sencillo posible para que empecéis en este mundo de los calcetines de una manera sencilla, rápida y que le cojáis el gusto, y luego ya voy a ir haciendo calados, otro tipo de motivos, bajar agujas del 2,5, color board, lo que ya la imaginación y los montones de patrones que hay, pues el que más os guste, no tengáis tampoco mucho problema en hacerlo. Y si queréis seguir haciendo el básico, pues uno básico que siempre está bien. Pues nada, lo dicho, os dejo con el tutorial y espero que os guste mucho. Nos vemos pronto. Para empezar el montaje turco necesitamos tener unas agujas con el cable largo para hacer magic loop. Ahora cogemos el hilo, hacemos un nudo corredizo y poniendo las agujas así, las dos juntitas, una encima de la otra, y la aguja de arriba con el cabo para afuera ponemos el nudo corredizo. El cabo que viene de la madeja vendría para nosotros. Y ahora tenemos que dar bucles a las agujas, a las dos, en función de los puntos que queramos. Que nos dicen que tenemos que montar 12 puntos, pues tendremos que montar la mitad, 6, porque serían 6 en una aguja y 6 en otra. Siempre los bucles son la mitad de los puntos que necesitemos. En este caso, nuestro calcetín va a tener 6 puntos en cada aguja, 12, pues tenemos que hacer 6 bucles, sin contar el nudo corredizo. Tenemos 2, 3, 4, 5 y 6. Así, estos 6. Sin que se nos suelte, les damos la vuelta, sacamos la aguja de abajo, y siguen estando aquí los 6 bucles, y vamos a tejer estos 6 bucles como si fuesen 6 puntos del derecho. Con cuidado que no se nos suelte, por eso digo, el primero, 1, 2, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí está.
En función de cómo de separados hagamos los bucles al principio, vamos a tener ahora, va a ser más fácil que entre la aguja y que nos queden un poquito más sueltos. Si veis que lo había apretado mucho, esta aguja no va a entrar, pues antes de entrarla sacamos esta. Colocándolo, como ya he dicho, hay que hacer algo parecido al Magic Loop. Sacamos la de abajo. Y este es otro punto en el que tenemos que tener mucho cuidado. Este primer punto, que es el punto corredizo, no le vamos a tejer. Pero si os fijáis, la hebra con la que tenemos que seguir tejiendo pasa por aquí, por este primer bucle que va enganchado al nudo corredizo. Tenemos que tener mucho cuidado de no perder este punto en este proceso. Sacamos el nudo corredizo, yo lo deshago luego y vamos a tejer los 6 puntos de la aguja de arriba. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí están los otros 6 puntos. ¿Veis? Ahora ya sí deshago el nudo corredizo y pasamos a hacer la última vuelta que nos queda. ¿Veis? Por aquí serían como si fuesen puntos del derecho y por aquí queda como si fuesen puntos del revés. Pues como digo, vamos a tejer el Magic Loop. Sacamos, a ver, sacamos esta aguja, la que nos viene el cabo, y hacemos estos 6 puntos del derecho de esta aguja. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Damos la vuelta. Aquí nos está quedando todavía como si fuese plano. Pero ahora ya os digo. Y hacemos los otros 6 de esta. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora, así, aquí tendríamos terminado el montaje turco. Y empezamos a hacer la puntera del calcetín. Ya empezamos aquí con los aumentos. ¿Veis? Aquí tenemos las filas, la parte del derecho y aquí la del revés. Bueno, pues ahora, que parezca un poco extraño, ponemos el revés hacia arriba. ¿Por qué? Porque esto va a ir tejiéndose así y va quedando el revés para adentro y va creciendo el derecho por fuera. Así que el revés para arriba. Tal que así sacamos esta aguja, que es la que trae el cabo. Y a mí me gusta ya ir cerrando un poquito, juntando un poquito la aguja. En esta vuelta ya tenemos que ir haciendo aumentos. Los aumentos los vamos a hacer después del primer punto y antes del último. Una vuelta así y una vuelta no. En total, hasta que tengamos 24 puntos en cada aguja. Serían 8 vueltas con repeticiones y 8 vueltas sin repeticiones. Hacemos la primera, el primer punto, y vamos a hacer un aumento girado hacia la izquierda. ¿Cómo lo hacemos? Esta hebra que viene de los 2 puntos, la cogemos y la subimos a la aguja izquierda, desde adelante hacia atrás. Y con la aguja derecha lo tejemos por esta patita de detrás. Por esta parte de aquí detrás del punto, por ahí. Es un poquito difícil cogerlo y sobre todo ahora que está muy apretado, pero nos tendremos que ayudar. Ahí está. ¿Lo veis, verdad? Pues lo tejemos así. Este es un punto hacia la izquierda. Un aumento hacia la izquierda.
seguimos tejiendo hasta llegar al último punto y aquí lo hacemos un aumento girado hacia la derecha. Pues levantamos el punto y lo pasamos de atrás, la aguja izquierda de atrás hacia adelante, ayudándonos, sacamos el bucle un poco y lo tejemos como si fuese del derecho. Está ahí y aquí. Giramos la labor. Entramos esta aguja, que ahora al principio las vueltas suelen estar un poquito más apretadas. Este es el cabo que teníamos de antes, del inicio. Y seguimos el Magic Loop con esta vuelta de aumentos. Hacemos el primero, levantamos la hebra de adelante hacia atrás y tejemos la patita de detrás, ahí, ¿lo veis? Del derecho. Llegamos a esta última, levantamos esta de atrás hacia adelante, ahuecamos aquí, esta es un poquito más fácil de ahuecar y la hacemos como si fuese del derecho. Y ya tendríamos nuestra primera vuelta de la puntera. Tenemos el montaje turco y la primera vuelta de aumentos. Ahora nos toca una vuelta sin aumentos y así iría creciendo. Acordaros de ir juntando así la labor para que os quede bien cerradita. Así seguimos una fila de aumentos y otra sin aumentos, como os he dicho antes, hasta tener 24. Yo sigo aquí y cuando ya tenga mi puntera con los 24 puntos en cada aguja, 16 vueltas en total sin contar el montaje turco, volvemos a vernos. Ya tengo aquí la puntera terminada, 8 vueltas con aumento y 8 vueltas sin aumentos, en total 16. Y después de la última vuelta sin aumentos, he hecho una vuelta completa de punto del revés, para que se corte un poquito, haya diferencia de lo que es la puntera a lo que sería el pie. Como yo he dicho en la introducción, yo necesito tener 17 centímetros en total entre puntera y pie, que serán unas 34 vueltas. Pues nada, yo me quedo aquí, siguiendo en punto del derecho sin aumentos ni disminuciones, lo que sería lo que yo necesito para mi pie. Bueno, pues ya tengo aquí tejido la puntera, la vueltita de puntos del revés, veis que queda muy mono, y lo que sería el pie. Ahora empezamos con el talón. El talón son dos partes. Os enseño el calcetín que ya está tejido. Primero tenemos que hacer esta parte curvita y después continuar cerrando la curva para terminar el calcetín. Entonces esta primera curva, o la bolsita que va a contener el talón, lo hacemos con vueltas cortas, solo con la mitad. Con estos 24 puntos primero, que vamos a tejerlos toda la vuelta del derecho y luego seguiremos en plano. Pues os doy ahora un poquito de avance rápido para que no tengáis que ver cómo hago los 24 puntos. Bueno, pues ya estoy aquí terminando la primera vuelta del talón, nuestros primeros 24 puntos. Ahora damos la vuelta y ya a partir de aquí en todas las vueltas hasta que nos queden aquí en el centro unos 10-11 puntos, vamos a ir haciendo nuestras vueltas cortas y las disminuciones. ¿Cómo se hace? Venga. Este primer punto vamos a hacer lo que se llaman puntos dobles o doble punto. Este primer punto es del revés, con la aguja por arriba, no lo tejemos, lo deslizamos y tiramos bien y lo volteamos.
para que tengamos por aquí dos bucles, tanto por un lado como por el otro. Tiene que quedar bien fuertecito para que después no nos salgan agujeros. Y seguimos tejiendo toda la vuelta hasta el final. Ya estamos aquí en el último punto. Damos la vuelta. Ahora, este primer punto que tenemos también le tenemos que convertir en un punto doble. Lo pasamos a esta aguja como si lo fuésemos a tejer del revés y veréis que hay gente que ya directamente lo hace doble, tirando bien esta hebra para atrás, y otros que hacen así como un bucle, como que enrollan la aguja dos veces. A mí lo que me gusta es hacerlo, lo paso y tirar bien para atrás. Tengo ahí las dos patitas bien firmes. Hacemos el primer punto del derecho y veis, aquí tengo las dos patitas del punto doble y ese punto del derecho. Seguimos toda la vuelta del derecho hasta llegar al punto doble o doble punto que hemos hecho antes. Ya estamos en el penúltimo punto, en el último punto simple o en el penúltimo de la vuelta. Tenemos el punto doble y un punto sencillo del derecho. Lo tejemos del derecho, dejamos este punto doble en la aguja y giramos la labor. Aquí, siempre al inicio de vuelta, esto ya va a ser así. Pasamos y bien fuerte, ¿veis? Lo pasamos el hilo para arriba para tejerlo del revés y hacemos toda la vuelta del revés hasta un punto antes del punto doble. Ya estamos aquí al final, tenemos el punto doble y un revés. Pues este revés le tejemos, dejamos el punto doble en la aguja y damos la vuelta. Empezamos desliz igual que el otro, el hilo por arriba, deslizamos este punto como si fuese del revés y tiramos bien para atrás para que nos salga el bucle. Y ahora este primer punto le tenemos también que apretar bien para que este bucle no se nos deshaga. Y seguimos del derecho hasta los dos puntos dobles que tenemos en el otro extremo. Ya tenemos aquí dos puntos dobles, este punto del derecho, que es el último, y pasamos y volvemos a girar. Y así vamos a ir haciendo estas dos vueltas del derecho y del revés hasta que tengamos aquí en el medio unos 10-11 puntos sin tejer y el mismo número de puntos dobles en cada una de las agujas. Yo sigo y cuando esté en esa zona nos volvemos a ver. Bueno, pues mirad, ya tengo aquí en el medio de la aguja, no lo vais a poder contar, pero fiaros de mí, hay 11 puntos sin tejer. Aquí en este extremo de la aguja izquierda tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos dobles. Y aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos dobles. Aquí nos quedaría hacer uno, que es este que vamos a hacer ahora aquí. Y ya vamos a empezar en esta misma vuelta. Hacemos ese último punto doble y ya empezamos a hacer la otra parte del talón. Cogemos por aquí y hacemos todos los puntos del derecho, igual que las vueltas anteriores, hasta que lleguemos al primer punto doble. Y ahora os digo cómo lo hacemos. Este es el último punto sencillo y aquí tenemos el primer punto doble con nuestras dos patitas. Pues cogemos como si fuesen dos puntos juntos y lo tejemos del derecho y giramos. Ahora vamos a ir recogiendo todos estos puntos. Ahora hemos ido haciendo las vueltas cada vez más cortas, ahora lo vamos a ir haciendo cada vez más largas. Ahora deslizamos este sin tejer y hacemos todos los demás del revés.
hasta que lleguemos al primer punto doble. Tenemos las dos patitas, ¿veis? Una y dos, y las tejemos juntas como si fuesen dos puntos del revés. Aquí lo tenemos. Y giramos. Pasamos este sin tejer, perdón, con el hilo por detrás y del derecho. Bueno, así para que luego nos quede bien. Con el hilo por detrás. Y tejemos todo igual. Así vamos a ir haciendo todas las vueltas. En cada vuelta iremos cogiendo un punto doble y empezaremos la vuelta deslizando el primer punto. Pues vamos a seguir así todas las demás vueltas. Ya estoy llegando a la última vuelta, último punto doble. Damos la vuelta y ya tenemos todos los puntos del talón tejidos y tenemos el talón terminado. Ahora volvemos a tejer en circular con la técnica del Magic Loop. Vamos a hacer primero esta vuelta del derecho y ahora cuando lleguemos al final de la vuelta os doy una sugerencia. Mira, estamos al final ya de la vuelta a la que vamos a tejer en Magic Loop y aquí, por mucho que nosotros ahora queramos juntarlo, mira, por mucho que nosotros ahora queramos juntar aquí bien, luego nos va a quedar aquí un agujerito. Entonces, lo suyo es levantar un par de puntos aquí. En el otro extremo también un par de puntitos, uno por este lado y otro por este, y aquí igual, uno por aquí y otro por aquí. Y después en la siguiente vuelta hacer dos disminuciones en cada lado, para volver a tener los 48 puntos que teníamos al principio, 24 en cada aguja. ¿Que no queréis hacerlo? Bueno, pues luego nos tocará con una aguja cerrar el agujerito. ¿Vale? Entonces, tendríamos que levantar aquí un par de puntitos. Por ejemplo, por aquí. Aquí iría el primero. Ahí. Por aquí cogería el segundo. Lo voy a poner. Ya sería aquí. Este le voy a coger este segundo como primer punto de esta vuelta ya en Magic Loop para hacer la disminución, una disminución en una aguja y otra en la otra, una al principio y otra al final. O sea, 4 disminuciones, 2 en cada aguja, una al principio y otra al final de cada aguja. Y ahora sigo tejiendo del derecho para recoger otros 2 puntos del final de la vuelta. Esta. Bueno, más fácil con la... Normalmente los cojo, me ayudo de un ganchillo. A ver, uno para este lado, que lo pondremos en esta aguja. Por ejemplo, por aquí. Esto ya es cada uno donde considere, ¿vale? Lo cojo, lo levanto aquí, lo dejo caer. Ya lo preparo como si fuésemos a tejer el Magic Loop. Cojo otro de por aquí. Este, por ejemplo, a ver, por aquí. Lo pongo aquí. Ya lo paso a esta aguja como si fuese el primero que he tejido de la vuelta y ya seguiríamos tejiendo normal en Magic Loop. Cuando lleguemos al final de esta aguja, estos 2 puntos tendríamos que tejerlos juntos, los 2 primeros de la siguiente, los 2 últimos y estos 2 primeros, y ya volveríamos a tener los 48 puntos que teníamos al principio, 24 en cada aguja, y ya seguiríamos así en Magic Loop hasta la altura de la caña que nosotros consideremos que queremos tener antes de comenzar el elástico. Bueno, pues aquí está
hecha la caña y ahora ya lo que hay que hacer es seguir en circular haciendo el elástico como más os guste. Yo lo hago de 1 por 1. Si queréis hacerlo 2 por 2, pues 2 por 2. 1 por 1 para después cerrarlo con el elástico tubular en 1 por 1. Bueno, pues me quedo haciendo aquí el elástico y ya os vuelvo a ver cuando vaya a hacer el cierre. Bueno, pues ya está aquí terminado el elástico, 1 por 1, un derecho, un revés, 16 vueltas. Y ahora lo vamos a cerrar con el cierre tubular. Hay en el canal un vídeo específico explicándolo, ¿vale? Entonces vamos a hacerlo aquí de todas formas también. Le cogemos la circunferencia, veis así. Esto es como coser. Veis así la circunferencia 3 veces. Una, que sería esta, 2 y 3. Y cortamos. Podéis cortar incluso un poquito más. Yo creo que con 3 va a ser más que suficiente. Sobrará incluso. Necesitamos una aguja lanera y 2 marcadores. Porque estos 2 primeros puntos se hacen 2 veces. Venga. La aguja no es necesaria. Por aquí. Este primer punto son 4 pasos, son muy sencillos. No me voy a entretener mucho. Si como hace talle ya sabéis que hay otro vídeo. Entonces, este primer punto lo vamos a sacar de la aguja y después ya lo volvemos a trabajar, como he dicho. Pasamos la aguja como si lo fuésemos a tejer del derecho, de izquierda a derecha. Y antes de sacarlo de la aguja, le vamos a poner un marcador. Recordad los colores que ponéis, cuál es el primero y cuál es el segundo. Este sería el marcador 1. Y lo sacamos. Ahora, saltamos este punto que es del revés, no le hacemos nada. Y al siguiente del derecho, le pasamos la aguja de derecha a izquierda. Los marcadores hay veces que se enrollan un poquito. Ahí está. El punto del revés que nos ha quedado aquí sin tejer, le vamos a poner un marcador. Bueno, primero lo vamos a hacer también de derecha a izquierda. Vamos a hacerlo primero sin marcador. Y ahora aquí sacamos la argollita aquí, lo que sería el punto, y le ponemos el imperdible. Ahí. Nos saltamos este punto primero y afianzamos este. Tenemos que coger la parte de delante del punto, pero por detrás. Pasamos la aguja entre los dos puntos. Si hacéis con una aguja que sea un poquito curva mejor, cogemos por aquí y lo sacamos. ¿Veis? Ahí está. Ahora, este primer punto que nos queda es del derecho. ¿Veis? Que viene por aquí, del derecho. Pues de izquierda a derecha, pasamos la aguja y lo soltamos. Y ya volvemos a los mismos 4 pasos que hemos repetido. Este, nos saltamos el primero, el segundo de derecha a izquierda. Ahora volvemos al primero de derecha a izquierda también porque es un revés. Y lo soltamos. Saltamos el primero y el segundo le cogemos por detrás. Aquí. Y volvemos a soltar el primero, que es el derecho. Le sacamos de la aguja. Y así toda la vuelta hasta que lleguemos a los 2 últimos puntos, que ya tendríamos que recoger esto y os explico cómo hacerlo. Bueno, pues aquí estoy. Suelto el revés. Y ahora ya tendría que coger este revés por detrás. Pues antes de hacerlo, vamos a subir a la aguja estos 2 puntos. Con la ayuda de la otra aguja paso estos 2. Y ahora, este que era el segundo, le pongo aquí en la aguja. Y este que era el primero, también.
Quito los marcadores. Y recupero aquí en la aguja los dos que he pasado antes. Ese y ese. Y ahora ahí vamos, que vamos a coger este revés, y vamos a afianzar, cogiéndolo por la patita de detrás. Este, que sería el derecho, soltamos. Nos saltamos el primero, cogemos el siguiente, que es el derecho. Este, le cogemos de derecha a izquierda, soltamos. Afianzamos este revés y ahora ya soltamos el derecho, cogiéndolo de izquierda a derecha y soltamos el revés de derecha a izquierda. Ya está. Y ahora ya solo tenemos que esconder la hebra. ¿Veis? Me ha quedado un trocito de hebra. Si queréis, en lugar de 3 vueltas, poner 4, 3 y media, o estirar más el calcetín antes de cerrarlo y coger la circunferencia más grande, pero así, en una circunferencia más o menos. Y aquí ya tenemos el cabito justo para rematarlo. Sí que tenéis que tener bastante hilo para coserlo, porque aquí no se puede hacer ningún tipo de empalme para terminar el cierre. Y nada más, hasta aquí sería el calcetín.